Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a iniciar esta pequeña reunión revisando las preguntas de la semana 18, de la semana final, en la que básicamente el tema es Vargas Llosa, ¿no? La narrativa de Vargas Llosa, dos novelas, ¿no? La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. Ujú. Así que vamos directamente a trabajar los ejercicios. Ujú. Muy bien. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Eh, a ver, un segundo. Ujú. Recordemos que en el desarrollo de los temas de esta semana hay tres bloques, digamos, ¿no? La primera tiene que ver con las características de la narrativa de Vargas Llosa. La segunda se concentra en la ciudad y los perros. Y la tercera, ¿no? Se enfoca en Conversación en la catedral. Muy bien, esta primera pregunta, como podemos ver nosotros, apunta precisamente a enfocarse en torno a la narrativa, a las características de la narrativa de Vargas Llosa. Mm, A ver, un segundo. Deje de compartir. A ver, a veces el sistema se pone. Ahí está. Ujú. Ya, entonces, a ver, revisamos. Dice, con respecto al fragmento citado de la novela La ciudad de los perros, ¿cuál es la característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa que se evidencia? Dentro de las varias características que se ofrecen en torno a la narrativa de Vargas Llosa, hay dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el- la innovación técnica, es decir, la renovación de los recursos narrativos, ¿no? Es decir, la implementación de diversas técnicas que van a, digamos, replantear, ¿no? La narrativa, ¿no? En el siglo XX, y ese aspecto es uno de los más resaltantes en Vargas Llosa, ¿no? Y se va a evidenciar a través de diversos recursos, ¿no? Como, por ejemplo, el uso del monólogo interior, la ruptura del orden lógico, eh, también, ¿no? Tiene que ver con, digamos, un cierto grado de experimentación en la estructura, ¿no? En gran medida, las estrategias de los vasos comunicantes, por ejemplo, que es tan importante en Conversación en la catedral, ¿no? Entonces, esa es una dimensión que destaca, ¿no? En la narrativa de Vargas Llosa. La otra dimensión es la del escritor de, de la del escritor que, digamos, sigue la línea del realismo literario, ¿no? Y hablamos de un tipo de realismo, no solamente concentrado en la representación, digamos, de la realidad objetiva, ¿no? Que es uno de sus rasgos distintivos, ¿no? Sino también hablamos del carácter sociológico, del carácter
digamos, histórico, ¿no? De carácter crítico también, que presenta el realismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando hablamos del realismo en Vargas Llosa, no es simplemente la representación de la realidad, el carácter, digamos, que involucra ese recurso, sino que también envuelve todos estos otros requisitos, ¿no? Como, vuelvo a repetir, el carácter sociológico, el carácter histórico, el carácter crítico, ¿no? Que el autor sostiene, ¿no? Frente a la realidad. ¿Mm? Muy bien, sobre la base de esa visión sintética, ¿no? Podemos nosotros entonces acercarnos a esta pregunta. En este caso, lo primero, antes de ir al fragmento, es bueno primero revisar las alternativas, ¿ya? Porque por un lado, podemos nosotros ir descartando ya por ahí algunos rasgos, ¿no? Sobre el conocimiento que tenemos ya sobre las características de Vargas Llosa, ¿no? Y también para ir viendo hacia dónde apunta la, el fragmento, ¿ya? Porque tal como está planteado el enunciado, es demasiado amplio todavía, es demasiado genérico, ¿no? Las características que nosotros vemos, por ejemplo, en el cuadernillo, son, eh, son abundantes, ¿no? Entonces, ingresar con esa idea tan genérica o tan variada al, al fragmento nos puede resultar un poco complicado. Entonces, es mejor tratar de ir delimitando, ¿no? En nuestra lectura. Ujú. Entonces, veamos, la A dice, emplea la narración objetiva de manera predominante en el relato. Bueno, sí, esa es una de las características de Vargas Llosa, la narración objetiva, ¿no? Que consiste en emplear un tipo de narrador que se concentra principalmente en describir, relatar los hechos directos, es decir, los hechos que se evidencian en la realidad, ¿ya? Es un narrador que se concentra únicamente en las acciones, en los acontecimientos, ¿no? En los ambientes, ¿no? Y evita subjetividades, como por ejemplo la opinión, eh, como por ejemplo los comentarios, ¿no? Que es muy común encontrar en narradores como el omnisciente, por ejemplo, ¿no? Entonces es una característica que sí podemos encontrarla en los relatos de Vargas Llosa. La B dice, moderniza las técnicas narrativas con el uso del monólogo interior. Ya. Eh, mm, bueno, hasta acá es bastante coherente la alternativa B. Aquí habría que ver si Vargas Llosa emplea el monólogo interior, ¿no? En el fragmento. Monólogo interior es una técnica que busca representar mediante la escritura el libre fluir de la conciencia, es decir, el encadenamiento de los pensamientos que surgen de manera azarosa, digamos, ¿no? En nuestra mente, ¿no? El libre fluir de la conciencia. Entonces, dentro de los recursos o técnicas que se emplean para recrear el monólogo interior, ¿no? Está, por ejemplo, la ausencia de signos ortográficos, principalmente el punto. Está también el referir ideas o describir o narrar hechos que no guardan ninguna relación lógica, es decir, que no hay una relación de causalidad, que no hay una relación de consecuencia o una relación de contradicción, ¿no? O de adición entre los hechos que se narran, ¿no? Sino que se presentan sucesos, ¿no? O ambientes que no tienen
repito, ninguna vinculación, ¿no? No tienen ninguna referencia entre sí, ¿no? Entonces, ese es otro modo en el que a través del mundo, a través de este recurso, se busca recrear esta imagen de libre fluir de la conciencia, ¿no? Que es parte del monólogo entero. Entonces, habría que analizar eso en el fragmento que se nos muestra, ¿no? Entonces, hasta ahí, la B también podría ser. La C dice, utiliza diversos registros del habla para alcanzar un mayor realismo. Esta es una característica, sí, también muy propia de Vargas Llosa, donde en sus textos acostumbra introducir, ¿no? Discursos de digamos, de diversas características, ¿no? Un estilo periodístico, un estilo, digamos, de carácter eh, histórico, un discurso también más formal, ¿no? Trata él de manejar, ¿no? Esos ambientes de la realidad también a través de diversos registros del habla, ¿no? Entonces, la C también cabe dentro de las características generales de Vargas Llosa. La D dice combina elementos de la realidad inmediata y la ficción literaria. Esta característica eh, podemos encajarla dentro de lo que Vargas Llosa llama la realidad imaginada, ¿no? Para, para Vargas Llosa, la literatura, si bien nace de la experiencia del autor y la realidad, ¿no? Es decir, nace de la realidad en el fondo, cobra naturaleza literaria a través de la ficcionalización, ¿no? Y para Vargas Llosa, el trabajo de escritor está precisamente en esa manera en la que ficcionalizamos los hechos de la realidad, ¿no? Es decir, creamos una realidad, digamos, artificial a partir, ¿no? De la realidad objetiva, ¿no? De la realidad inmediata, ¿no? Entonces, es lo que él llama la realidad imaginada, ¿no? Entonces, para Vargas Llosa, toda obra literaria tiene una base siempre en la realidad, ¿no? Y en ese sentido, a la inversa, toda obra siempre nos habla de la realidad, ¿no? Inclusive yéndonos un poquito más, podemos decir, ¿no? Cualquier obra, inclusive las de naturaleza fantástica, ¿no? También hablan de nuestra realidad, ¿no? Ese es el principio, ¿no? De toda narrativa, ¿no? Esto desde la perspectiva eh, de Vargas Llosa, ¿no? Entonces también encaja, ¿no? También encaja, pero es un poco más difícil que la D esté en la pregunta número uno. ¿Por qué? Porque para que la D pueda ser la clave, tendríase que plantear claramente los elementos de la realidad objetiva y los elementos de la ficción literaria, ¿no? Eh, por ahí no sabría que leer el fragmento, pero sería una de las alternativas menos probable, ¿no? De ser la clave. Y la E dice, describe con mucho detalle el mundo interior de los personajes, ¿no? Mm, el mundo interior. Bueno, no es exactamente una característica de Vargas Llosa, ¿no? Como sabemos, una característica es un rasgo distintivo, es decir, es una mueca que nos permite identificar, ¿no? A un narrador en este caso. Y en ese sentido, el interés de Vargas Llosa está más que nada en la representación objetiva de la realidad, ¿no? Y la exploración del mundo dentro de esos personajes, bueno, sí, o sea, podemos encontrarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, eh, el plano del personaje de Santiago en Conversación en la Catedral
se sostiene precisamente por la manera como la novela eh, se introduce en ese mundo del joven Santiago, ¿no? Y cómo él digiere, ¿no? Ese contexto donde se involucra su familia, donde se involucra su vida personal, sus estudios, su trabajo, la política, la sociedad, ¿no? Y la novela va explorando, ¿no? Ese mundo íntimo, ¿no? Del personaje. Entonces, eh, quizá, ¿no? La E también quizá, aunque es bastante lejana, ¿no? Muy bien. Visto esto, entonces nos vamos con el fragmento, ¿no? Entonces, en el fragmento tenemos que encontrar o narración objetiva, o monólogo interior, o diversos registros del habla, por lo menos, ¿no? Los otros dos son un poco más difíciles de poder, me parece, plantearlo en el fragmento. Entonces, leemos. Dice, estaban en cuclillas y formaban un círculo. Algunos habían encendido cigarrillos que iban pasando de mano en mano. La habitación comenzó a llenarse de humo. Cuando el jaguar entró al baño, precedido por Cava, todos comprendieron que éste había mentido. Esos pómulos, ese mentón habían sido golpeados y también esa ancha nariz de bulldog. Se había plantado en medio del círculo y los miraba detrás de sus largas pestañas rubias, con unos ojos extrañamente azules y violentos. La mueca de su boca era forzada, como su postura insolente y la calculada lentitud con que los observaba uno por uno. Eh, ¿Podemos hablar de narración objetiva ahí? Sí, porque la narración objetiva, como decíamos hace un segundo, se concentra en la descripción detallada de los ambientes y de las acciones de los personajes, ¿no? Y aquí se detiene la narración en precisamente lo que los personajes hacen, ¿no? Cuando dice estaban en cuclillas, formaban un círculo, está describiendo el ambiente, la acción. Algunos habían encendido cigarrillos que iban pasando de mano en mano, la habitación comenzó a llenarse de humo, va describiendo únicamente lo que se ve, ¿no? Lo que se ve. Se suele, aunque la narración objetiva viene desde muy atrás, o sea, no es una invención de la narrativa del siglo XX, se dice que cobra predominancia o predominio, mejor dicho, este tipo de narración en la literatura del siglo XX, principalmente por el cine, ¿no? La influencia de la cámara que únicamente puede capturar la acción de los personajes, ¿no? Dejando al lector la inferencia de las emociones, ¿ya? Porque en la cámara del cine no te puede decir lo que el personaje está pensando o lo que el personaje está sintiendo. Lo podemos inferir a partir del detalle en el gesto del personaje o a partir de la postura o de algún otro signo que nos permita, repito, deducir, ¿no? Una emoción, ¿no? Un sentimiento. Pero la imagen de la cámara no nos lo brinda, ¿no? Solo nos brinda lo que objetivamente se ve, que es la acción y los ambientes. Entonces, la influencia, ¿no? Del cine es lo que lleva a los escritores, ¿no? A reforzar precisamente su mirada a través de la búsqueda de una narración objetiva, ¿no? A la par como la del estilo del cine. Por eso se retoma este recurso de la narración objetiva, que, como dije hace un momento, ya viene de muy atrás, ¿no? Lo encontramos en el realismo francés del 19, ¿no? Como uno de sus recursos básicos, con Flaubert, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los rasgos que, por ejemplo, Vargas Llosa estudia en el ensayo que le dedica a la novela de Flaubert, ¿no? Madame Bovary, ¿no? La orgía perpetua.
¿no? La narración objetiva, ¿no? Es uno de los temas que aborda Vargas Llosa, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que encontramos nosotros en el fragmento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede con las demás alternativas? Para que haya el tema del monólogo interior, ¿eh? Tendríamos que encontrar aquí, en primer lugar, una narración en primera persona, porque el monólogo interior es la representación del pensamiento del personaje, ¿ya? Entonces, el monólogo interior parte desde una narración en primera persona, ¿no? No se puede desarrollar como lo vemos aquí en tercera persona. En segundo lugar, el monólogo interior, como decíamos, se sostiene o recurre a la ausencia de signos de puntuación para recrear precisamente la fluidez, ¿no? El discurrir de las ideas, ¿no? Y aquí podemos ver nosotros una puntuación bastante eh, detallada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde podemos ver cómo las oraciones se construyen prácticamente eh, de manera breve, ¿no? Son oraciones muy puntuales las que podemos observar acá y en ese sentido escapamos también por ahí de lo que vendría a ser el monólogo interior, ¿no? Y lo tercero es que en el fragmento captamos claramente una secuencia de un solo hecho, ¿no? La secuencia de un solo hecho, lo cual también va en contra de lo que vendría a ser un monólogo interior. Entonces, no, la B no sería. La C habla de los diversos registros del habla, ¿no? Entonces, aquí únicamente podemos observar la presencia de la voz del narrador. No hay la presencia de algún otro registro, ¿no? Como por ejemplo el estilo, qué sé yo, judicial o el estilo periodístico, que de alguna manera permitan recrear, ¿no? Esa otra tonalidad, ¿no? En el lenguaje. Entonces tampoco va, ¿no? La D combina elementos de la realidad. Esto ya lo habíamos descartado porque para que esta sea una clave, la pregunta tendría que evidenciar esas dos dimensiones, ¿no? Es decir, ¿dónde eh, está la realidad objetiva y dónde el elemento ficcional? ¿Ya? Y eso, con los recursos que nos brinda la pregunta, es imposible poder delimitar eh, con una certeza clara. Así que es, por no decir, muy complicado tratar de plantear de alguna manera esa clave, ¿no? Y hablamos del mundo interior de sus personajes. Bueno, por supuesto, ¿no? Podemos encontrar esa, ese interés del autor en sus relatos, ¿no? La ciudad de los perros, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Cuando nos contrapone, ¿no? El mundo del colegio y el mundo, digamos, familiar, ¿no? El mundo de la familia, de los personajes, ahí nos invita, ¿no? Un poco a explorar esas dimensiones íntimas, ¿no? Personales, interiores de los personajes. Pero en el fragmento que estamos leyendo, no hay una clara intención de explorar el mundo interior. ¿No? Ahí está simplemente la recreación de un ambiente, de una escena, ¿no? Que se va desarrollando eh, en el baño del colegio, ¿no? Muy bien, entonces la clave aquí, la A. Muy bien, dejamos ahí y nos vamos ahora a la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2. Nuevamente aquí nos plantean un fragmento y dice, en el fragmento citado, Mario Vargas Llosa reflexiona sobre la novela Cien años de soledad de García Márquez. Ante ello, se infiere que el escritor peruano alude al concepto de, que caracteriza su narrativa.
Bueno, lo que nos está diciendo el enunciado de la pregunta es que el fragmento anterior forma parte de una obra de Vargas Llosa eh, que se conoce, que lleva por título Historia de un deicidio, que es un estudio que inició como una tesis de doctorado de Vargas Llosa en España, eh, donde desarrolla un estudio en torno a la novela Cien años de soledad de García Márquez, ¿no? Eh, y en ese estudio, precisamente, Vargas Llosa plantea uno de los conceptos acaso más importantes de su propia narrativa, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es? Eso es lo que vamos a... Porque hay varios conceptos que Vargas Llosa desarrolla en su reflexión sobre la narrativa, ¿ya? No, no es tan sencillo como simplemente señalar un concepto, ¿no? Sino que hay que, en este caso, analizar entonces. Acá nos pone como primera alternativa la literatura comprometida. Eh, bueno, literatura comprometida quizá es un concepto que Vargas Llosa lo tiene muy presente, ¿no? Hay un ensayo, eh, no sé si me equivoco en el título, lo tengo solamente de memoria, que Vargas Llosa titula La literatura es fuego, ¿no? Que es un discurso en realidad, cuando recibe el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Él brinda ese discurso, La literatura es fuego, donde esencialmente señala la tesis de que escribir es enfrentarse a la realidad. No, escribir es un acto de combate, escribir es una acción de lucha entre el escritor y la realidad, ¿no? Que es en realidad un principio eh, estético, podríamos decir quizá, ¿no? En Vargas Llosa, ¿no? Toda literatura tiene que tener un objetivo, ¿no? Es lo que Vargas Llosa también llamaba la verdad de las mentiras, ¿no? Es decir, que toda obra tiene como objetivo, debe tener como objetivo el involucrarse con la realidad, ¿no? Que esa es la misión de todo escritor, ¿no? Un escritor no puede componer una obra por el mero placer estético, ¿no? Sino que hay un compromiso con la realidad, hay un compromiso con la sociedad, con el entorno, ¿no? El escritor tiene que ser partícipe, ¿no? Esa es su labor, ¿no? Entonces sí hay la noción de literatura comprometida en el pensamiento de Vargas Llosa. Vamos con la B, la realidad imaginada, que era lo que hace un momento estábamos comentando, ¿no? El principio literario de que para Vargas Llosa toda ficción tiene raíces en la realidad, ¿no? No hay una obra narrativa que esté eh, desentendida o que nazca lejos de la realidad o sin vínculos o desarraigada, sería la palabra, ¿no? Desarraigada de la realidad, ¿no? Siempre toda ficción tiene una base en la vida cotidiana, no en la realidad inmediata. Luego está la C, que es el concepto de novela total. El concepto de novela total es una idea que Vargas Llosa sostiene sobre la base de las lecturas de las novelas de caballería, ¿no? Y que postula como concepto, como un objetivo a la hora de escribir. La novela total es una obra, una novela, que logra capturar todas las dimensiones de la realidad, ¿no? Que logra representar una situación
a partir de enfocarse en todos los rincones, ¿no? En todas las perspectivas que esa realidad puede entregarnos, ¿no? Y de esa manera logra capturar en su totalidad ese mundo, ¿no? Logra capturar en su totalidad ese mundo. Luego, la D, tenemos el realismo objetivo, ¿no? El realismo objetivo tiene que ver con lo que hace un momento estábamos viendo, ¿no? El narrador objetivo tiene que ver con el realismo objetivo, en el sentido que busca capturar la realidad inmediata, ¿no? La realidad, eh, digamos, evidente, explícita, ¿no? Por eso la narrativa de Vargas Llosa se caracteriza por el detalle, ¿no? La minuciosidad con la que describe o narra los hechos. Ujú. Y tiene mucho que ver con el narrador objetivo que habíamos estado comentando hace un segundo. Y luego la E dice modernidad narrativa, ¿sí? Modernidad narrativa. Tiene que ver también con lo que habíamos estado comentando nosotros hace un momento, ¿no? La importancia de la innovación técnica, la importancia del empleo de recursos narrativos novedosos, ¿no? Dentro de la escritura, ¿no? Pero eso es más una característica que un concepto que Vargas Llosa plantea. Así que nos quedaríamos con las cuatro primeras en tal caso. Muy bien, leemos el fragmento entonces. Dice, en la medida en que la obra, se refiere a Cien años de soledad, describe un mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte, y en todos los órdenes que lo componen, el individual, el colectivo, el legendario, el histórico, el cotidiano y el mítico, y por su forma, ya que la escritura y la estructura tienen, como la materia que cuaja en ellas, una naturaleza exclusiva, irrepetible y autosuficiente. Aquí la idea clave, o hay dos ideas aquí, o dos frases clave. Uno es el mundo cerrado, la visión de un mundo en su totalidad. Por eso dice desde su nacimiento hasta su muerte, y luego dice en todos los órdenes que lo componen, es decir, en todas las dimensiones, ¿no? Lo que Vargas Llosa describe acá, en el caso de Cien años de soledad, es que se trata de una novela que logra recrear un universo completo en el sentido de que aborda todos los niveles o los estratos de esa realidad. Por eso habla del aspecto individual, ¿no? Por ejemplo, cada integrante de la familia de los Buendía, como el colectivo, ¿no? Que es ese mundo del pueblo de Macondo, el legendario, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con todos esos eventos que forman parte de las leyendas, de las historias de los Buendía, y el histórico, que tiene que ver con la historia en la que participan, es decir, esta historia real, la colombiana, en la que participan los personajes de los Buendía. El mundo de lo cotidiano, que es el mundo de la vida diaria, y el mundo mítico, ¿no? Que es el mundo de las, digamos, de las creencias, de lo sobrenatural. ¿No? Y a eso, y a la recreación de esas dimensiones, ¿no? Se suma también el hecho de que la novela Cien años de soledad nos brinda a nosotros un recorrido de toda la existencia del mundo de Macondo, desde que se funda Macondo, ¿no? Hasta que se destruye Macondo, ¿no? Entonces lo que dice Vargas Llosa es que esa novela logra capturar en toda su dimensión y en toda su existencia una realidad, ¿no? A esa, a esa descripción encaja el concepto de novela total, precisamente, ¿no? La capacidad de un escritor de crear un universo y de
describirlo en toda su totalidad, ¿no? Y eso, repito, es lo que se está describiendo en el fragmento con respecto a Cien años de soledad, ¿no? Y es un concepto que Vargas Llosa, sobre todo el primer Vargas Llosa, ¿no? El Vargas Llosa que empieza con La ciudad de los perros y termina con La guerra del fin del mundo, ¿no? En los 80. Ese primer Vargas Llosa es el, el autor que compone novelas que precisamente buscan alcanzar ese concepto de la novela total, ¿no? Obras como la que mencionamos hace un momento, ¿no? La guerra del fin del mundo, o la que también se estudia en esta semana, ¿no? Que es Conversación en la Catedral, ¿no? Una novela en la cual, si bien se centra en la vida de Santiago Zavala, nos describe, ¿no? A través de él y de sus conflictos, todas las dimensiones de esa realidad, ¿no? Desde lo político, lo histórico, hasta lo íntimo, lo psicológico, pasando por las dimensiones de la juventud, la familia, el estudio, el trabajo, la política, la sociedad, eh, eh, que son lentes o perspectivas desde las cuales se va analizando, ¿no? El proceso del conflicto que atraviesa el personaje, ¿no? De Santiago Zavala, ¿no? Entonces, Conversación en la Catedral es una novela que podemos tomarla como ejemplo también de ese concepto de novela total, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, en la pregunta 2 la clave es la C. Ujú. Muy bien, nos vamos con la pregunta número 3. Ahí está. Ujú. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3 y aquí eh, nos piden, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el argumento de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Dice, la investigación sobre, perdón, nos pregunta sobre el argumento. Ya esto es importante resaltarlo, ¿ya? El argumento, los hechos que se desarrollan en la historia. Dice, la investigación sobre un posible asesinato en el Colegio Militar Leoncio Prado tiene varias consecuencias. Una de ellas fue, a ver, acá se está aludiendo al, dice, un posible asesinato, ¿ya? Un posible asesinato. Eh, lo que sucede, porque algunos de ustedes dirán, pero ¿es un asesinato o no hay un asesinato en la novela? Es decir, ¿el poeta fue o no fue asesinado? Eh, esa es una de las incógnitas que la novela nos plantea. ¿Ya? La novela cuida muy bien ese dato y nos lleva como lectores a la incertidumbre de no saber con precisión si realmente el poeta fue asesinado o se suicidó, o fue un accidente simplemente, ¿no? Un accidente que al final desencadena todo, ¿no? Pero accidente al final, ¿no? O si realmente alguien lo mató, ¿no? Por eso se plantea ahí la idea del posible asesinato, ¿no? Pero más allá de que si el esclavo fue o no asesinado, ¿no? Ese hecho de su muerte y de las sospechas, tanto de uno para el otro lado, trajo consigo consecuencias, ¿no? A eso se refiere la pregunta, ¿no? Es decir, más allá de que sea cierto o no, si lo mataron o no, ¿qué consecuencias, qué eventos trajo
qué eventos repercutieron, ¿no? a partir de del posible asesinato, ¿no? Entonces, acá nos pide mencionar una, ¿no? Es decir, una de las consecuencias que a partir de la muerte del esclavo, ¿no? se produce en la novela. Entonces aquí hay que entrar y descartar, ¿no? Siempre pensando, por supuesto, en relación al argumento, que es lo que el enunciado nos indica, ¿no? Ajá, muy bien. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí veo que has escrito. Buenas noches. Ya, muy bien. Dos preguntas. Ya. Dice, ¿qué diferencia hay entre nuevo léxico y modernización del lenguaje en el tema del vanguardismo? Ya. Eh, Nuevo léxico y modernización del lenguaje tienen, por supuesto, puntos en común, ¿ya? Porque tiene que ver básicamente con la escritura, con el uso de la palabra, ¿ya? Su diferencia se sostiene en lo siguiente. Cuando hablamos de un nuevo léxico, ¿ya? Estamos refiriéndonos a un nivel experimental en el que el poeta, ¿sí? llega, por ejemplo, a crear neologismos, ¿no? ¿Qué es un neologismo? Es un concepto nuevo a partir de un término, ¿no? que de manera experimental el poeta genera, ¿no? El poeta genera. Y entonces el poeta, digamos, eh, genera, crea, ¿no? un término desconocido, por nuevo que es, por original, y que busca con ello expresar una idea nueva, una idea diferente, ¿ya? En este momento estaba pensando algún ejemplo, pero el único que se me viene a la mente rápido es el término que usa, por ejemplo, Vargas Llosa, que digo, Vallejo, ¿no? En el poema 2 de Trilce, cuando dice en el verso de la segunda estrofa, dice, gallos cancionan, ¿no? Cancionan escarbando en vano, ¿no? Cancionan es una palabra que no existe, ¿no? En tal caso, la palabra más común es cantar, los gallos cantan, ¿no? Cancionan vendría a ser un verbo derivado de canción, del sustantivo, ¿no? Pero Vallejo genera ese concepto, ¿no? Genera esa palabra porque trata de expresar un concepto diferente, ¿no? Vallejo, al decir que los gallos cancionan, no está diciendo que los gallos cantan, no es simplemente que están entonando, sino al decir cancionan está involucrando la idea de creación, ¿no? Porque cantar es interpretar, ¿no? Pero la canción es la creación. Entonces, cuando dice los gallos cancionan, es decir, que los gallos, como si fueran artistas, están creando, ¿no? Entonces, hay un concepto diferente ahí, ¿no? Que es expresado a través de un término nuevo, un término, este, digamos, más original, ¿no? Em, ¿Sí? Entonces, esa es la idea de el nuevo léxico, ¿no? Generar palabras nuevas. La modernización del lenguaje, ¿sí? Tiene que ver por el empleo de recursos nuevos en la composición, ¿ya? Es decir, se refiere al lenguaje, no al léxico, sino a los recursos expresivos en el poema, ¿ya? Entonces, el escritor emplea diversos recursos que permiten una composición original y nueva.
Por ejemplo, dentro de la modernización de ese lenguaje, podemos incluir el nuevo léxico, podemos incluir también los caligramas, podemos incluir la inclusión de términos tecnológicos, ¿no? Podemos incluir el verso libre, ¿no? Todos esos elementos tienen que ver con la modernización del lenguaje literario, ¿sí? ¿Me dejo entender? Es como si modernización del lenguaje fuera el concepto, digamos, que contiene todo, ¿no? Y parte de ello viene a ser la modernización, o mejor dicho, el empleo de un nuevo léxico, así como también el empleo de un léxico tecnológico, ¿no? Es decir, la introducción de términos que hacen referencia a la tecnología, ¿no? Principalmente a la máquina, ¿no? Los motores, ¿no? Los medios de transporte, el cine, el teléfono, que para los inicios del siglo XX son el símbolo de la modernidad, ¿no? Y que los vanguardistas introducen dentro de su composición como precisamente una manera de capturar esa modernización, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia entre lo que es el nuevo léxico y lo que referimos con respecto a la modernización del lenguaje. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta en el que dice, ¿en qué consiste el aprovechamiento a nivel espacial del poema? Ya. Eh, Hay que tener muy en cuenta, ya, que la vanguardia opera sobre la base de superar la tradición, ¿ya? La poesía tradicional, por decirlo de alguna manera. La poesía tradicional tiene un concepto básico que es que la poesía se expresa a través de las palabras. ¿Sí? La poesía se expresa a través de las palabras. Y en ese sentido, el libro y el papel donde está impreso el poema es solamente un medio, un soporte que sirve para transmitir las palabras, que es lo fundamental, ¿no? El libro es solamente un medio que me permite a mí verbalizar oralmente el poema, ¿no? Esa es la visión, digamos, de la poesía tradicional. Entonces vienen los vanguardistas que con su espíritu experimental y su espíritu de originalidad empiezan a explorar nuevas dimensiones en la composición poética. Y esa nueva dimensión es la página en blanco, ¿sí? El libro en sí mismo. Y entonces para el vanguardista, el poema no se concentra únicamente en la palabra, sino también se concentra en el espacio donde se presenta la palabra, es decir, en la hoja donde está impreso, ¿sí? Y entonces, al concebir esa dimensión, la poesía pasa también a explorar ese ámbito de la hoja en blanco y el poema impreso. Y entonces ahí se consolida, por ejemplo, el concepto de los caligramas, ¿no? ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es la representación eh, icónica, digamos, ¿no? A través de las palabras del concepto que se está refiriendo en el poema. Es decir, en el poema, si el poema está hablando de un árbol, las palabras dibujan literalmente el árbol, ¿no? En el poema, ¿no? Y, y entonces ahí lo que sobre todo predomina, ¿ya? No es solamente lo verbal, sino cómo están impresas las palabras en el papel, ¿no? De tal manera que permiten generar, ¿no? Que permiten generar una representación, ¿no?
En este caso, acá estamos en la semana 18. Estaba buscando un ejemplo acá, sí, pero buscan generar precisamente una imagen, ¿no? A través de las palabras y la manera como se ordena. Entonces, de esa manera, ¿no? Se aprovecha ese nivel espacial del poema, ¿no? Y el vanguardista lo que consigue con ello es explotar esta otra dimensión, que ya no va a ser un medio para la expresión del poema, ¿no? Sino que se convierte en un recurso, ¿no? En un recurso a través del cual el poema también expresa, ¿no? A través también del poema expresa, ¿no? Eh, Vamos acá, por ejemplo, voy a compartir pantalla, un segundo, ¿no? Ahí está Melody, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vamos en un segundo con tu pregunta que me estás planteando. Eh, a ver, un segundo. Ya. Por ejemplo, esta de acá. Este es un caligrama de Guillermo Apollinaire, que es un escritor francés. Habla precisamente de la mujer del sombrero, ¿no? Y entonces aquí lo que prima no es solamente lo que las palabras dicen, sino la manera como se han ordenado en el papel. Entonces, para el vanguardista, el espacio poético no es solamente lo verbal, sino también lo visual, generado por las palabras. Esto, es decir, generado por la manera como las palabras se ordenan en el espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que se refiere cuando decimos o cuando nos referimos al aprovechamiento del nivel espacial del poema, ¿no? Y ese es el aporte también de la vanguardia, ¿no? Claro que los vanguardistas no, ellos no son los que inventan los caligramas, ¿no? Los caligramas son un recurso que vienen, hay antecedentes que los ubican hasta en la Edad Media, ¿no? Pero los vanguardistas le dan esta, digamos, esta función tan importante en la poesía moderna, ¿no? Muy bien. Sí, espero haber respondido tu inquietud, Ariana. Si tienes alguna duda más sobre lo que he hablado, por favor, plantea tu pregunta nuevamente. Eh, sí. A ver, vamos con Melody. A ver, es una pregunta. Ya, gracias a ti, Ariana. A ver, vamos a ver la pregunta de Melody que está en el chat. Ya. Pregunta 49. Este es de un examen. A ver, dice, de acuerdo con el fragmento citado de las cuitas del joven Werther, ¿qué característica de la narrativa del romanticismo se puede destacar? Ya. A ver, antes de ver el fragmento, veamos. A. Celebración de la naturaleza como una extensión del individuo. Bueno, vale. Puede ser. El espíritu de libertad que identificó a los personajes románticos. Ya, también puede ser. La exaltación de los sentimientos que se imponen sobre la razón. Ya. La confianza en el lenguaje para describir al amante romántico. La confianza en el lenguaje, esa no va definitivamente. La D no va, ya descartado la D. La objetividad que determina los razonamientos del protagonista. La objetividad que determina los... Tampoco va, ni la D, porque el romanticismo, digamos, no se concentra tanto en el lenguaje. El romanticismo no es un movimiento que piense mucho en el lenguaje, como lo hacen los vanguardistas, por ejemplo. Entonces no va la D. Y la E, pues los románticos, por el contrario, escapan de cualquier intención de objetividad, ¿no? De cualquier predominio del razonamiento. Entonces, tampoco va la D. Nos quedamos con la A, B, C. A ver, ¿qué dice el fragmento? Dice, sí, sería preciso, está hablando Werther, se supone, ¿no? Porque recordemos que en la novela Werther va escribiendo su diario, ¿no? Dice, sí, sería preciso tener el talento de los mayores poetas para representar lo vivo, lo expresivo de sus ademanes,
lo armonioso de su voz, el juego concentrado y la ternura que se veía en ella. No hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que emana de todo su ser y que daban a conocer cada una de sus expresiones, y si tratara de hacerlo, no produciría más que cosas torpes y frías. Ya, la A no va porque no habla de la naturaleza. Mm, La B, el espíritu de libertad que identificó a los personajes románticos. La exaltación de los sentimientos que se imponen sobre la razón. Lo vivo. Sería preciso tener el talento de los mayores poetas para lo vivo, lo expresivo de sus ademanes, lo armonioso de su voz, el juego concentrado y la ternura que se veía en ella. Profe, Dime, dime. disculpe, es que cuando yo estaba leyendo el texto, como pensé que estaba describiendo, pero me dice de que no tiene que ver por lo que dice el lenguaje, ¿no? No, sí, mira, yo dije en la primera revisión A, B, C, D, yo dije el lenguaje no va, dice, porque confianza en el lenguaje para escribir al amante. Eh, Mira, esto, la D es lo que está pasando en el fragmento. Están hablando del lenguaje y Werther habla de la importancia, dice, por eso dice de tener el talento de los poetas para representar lo vivo. Ahí se está refiriendo al lenguaje. Lo expresivo de sus ademanes, lo armonioso de su voz, etcétera, etcétera. No hay palabras, no, dice, no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que emanaba de todo su ser y que daban a conocer cada una de sus expresiones. Ah, y que daban a conocer, y si tratara de hacerlo no produciría más que cosas torpes y frías. Ya, pero, eh, a ver. Mm, mm, ¿Qué examen es este? ¿Te acuerdas? ¿De qué examen es? Porque no me parece la D, porque cuando dice en la tercera línea, dice, no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que emanaba de todo su ser, lo que está diciendo es que en realidad no tiene confianza en el lenguaje. Lo que está diciendo ahí es que el lenguaje no puede transmitir, digamos, no lo que pretende. Entonces, no sería la D, me parece. Ay, profe, Eh, aún no me dan clave de ese examen. ¿Qué examen es? Es examen de admisión general, recién nacido. ¿Cuál? ¿El que fue en marzo? Ajá, sí. Claro, el de marzo. Tendría que verlo, pero acá bien raro la A ver. Ah, ay, esos de la OCA realmente se pasen de la raya. A ver, la celebración de la naturaleza ya no puede ser porque no hay naturaleza acá. Ya. Plum. Chao la A. B. El espíritu de libertad que identificó a los personajes románticos. Mm, ya, no me parece tampoco que hay espíritu de libertad acá. O sea, que se esté refiriendo a eso. La exaltación de los sentimientos que se imponen sobre la razón. Bueno, podríamos decir que hay sentimientos acá, ¿no? Ya está bien, pero no veo el contraste de la razón acá. A conocer cada una de sus expresiones, si tratara de hacerlo no produciría más, no lo veo. La objetividad que determina el razonamiento del protagonista. Mm, la objetividad que determina los razonamientos. Ah, no veo ese rasgo de objetividad acá. O sea, el poeta habla de sus impresiones. Habla de sus impresiones, no veo que sea la E. Tendría que ser la D, pero yo acá tengo dos objeciones, ¿no? Uno, la confianza en el lenguaje para describir al amante romántico. Bueno, la verdad no sé si esa sea una característica del romanticismo. Es decir, confianza en el lenguaje. Mm, puede estar presente, ¿no? Como quizás en una obra, pero ya.
Y luego dice, pero lo que a mí me impide decir que sea la D es que en la tercera línea, como decía, dice, no, no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño. O sea, está diciendo que el lenguaje no puede transmitir esos sentimientos, ¿no? Y si tratara de hacerlo, no produciría más que cosas torpes y frías. El lenguaje no podría, entonces no está expresando la confianza. No es la D, tampoco es la E. Ah, la exaltación de los sentimientos que se imponen sobre la razón. Mm, mm, Tal vez la B, ¿no? O sea, lo sería, pero ni siquiera me convence. La verdad, esta pregunta es bien extraña. Mm, Porque la A no habla de la naturaleza. La B se acerca, podría ser quizá, ¿no? En el sentido de que habla de los sentimientos. La C no me parece porque si bien podría hacer referencia a los sentimientos, pero no habla de la razón. O sea, no, yo no veo en qué parte esté sobreponiéndose a la razón, ¿no? Eh, Luego la D sí coincide en el hecho de que habla del lenguaje, pero me parece que en vez de hablar de la confianza en el lenguaje, está mostrando que no hay confianza en el lenguaje. Por eso dice que no hay palabras capaces de transmitir el tierno y delicado cariño que emanaba de todo su ser. O sea, no hay, el lenguaje no lo puede hacer, entonces no hay confianza. Y la E definitivamente no va, porque no veo, esta es una reflexión para nada objetiva, ¿no? La verdad me quedaría con, me quedaría en tal caso con la B, pero realmente con reticencias, te tendría que decir, ¿ah? Me parece un poco extraña la pregunta. Voy a hacer la consulta no, yo no tenía, la verdad, esta pregunta en mis archivos, pero voy a hacer la consulta a ver para ver cuál sería la clave, ¿no? Pero me queda la B. Si señalan la D, que es lo más cercano en cuanto a tema, eh, yo diría que no, porque está hablando de todo lo contrario, ¿no? No habla, no expresa confianza. Mm, Tal vez en la primera parte, ¿no? Sería preciso tener el talento de los mayores poetas para representar lo vivo. Ya, quizá ahí, ¿no? Pero en la segunda mitad se trae abajo eso, ¿no? Cuando dice claramente que no, el lenguaje no puede, las palabras no son capaces, dice, de transmitir las emociones. Entonces, no. Así que me quedaría con la B. Eso es lo que podría decirte ahorita, ¿sí? Eh, Profesor, con respecto a eso, una pregunta. Cuando yo tengo claves y algunas son características del tema y hay otra que tal vez esté más cerca del tema, pero no es una característica, ¿por cuál me iría? eh, una que es más cercana a la característica, bueno, tendría que ser esa, ¿no? Por más que no Eh, sea una característica, porque hay veces que pasa eso, algunas preguntas. claro, podría ser. A ver, déjame ver acá, voy a entrar a ver un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Es de marzo, me dices, ¿no? Sí. Ujú. A ver, está acá. Me ha entrado la super duda. A ver, déjame ver.
Mm, em, Estoy revisando el examen de marzo y no encuentro la pregunta. Profe, es el Ah, 17 de marzo. del 17 de marzo. Y hay dos tipos de exámenes. El que le envié es Claro, tipo claro, 2. claro, el 17. Ujú. Mm, no lo tengo. Ah, Bueno, acá estoy revisando un repositorio de exámenes y la verdad no me aparece esta pregunta. Debe estar mal este repositorio. Eh, bueno,